No puedo comenzar esta conferencia sin agradecer antes a la Fundación Santa Ana, en la persona del profesor Claudio Mayeregger, por la invitación que me ha hecho a tener esta ponencia sobre la segunda venida de Jesucristo y sus signos precursores. Esta exposición se enmarca en un curso más amplio, comenzado el año pasado, sobre la dimensión individual de la escatología, y continuado ahora con el carácter universal de los últimos tiempos. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad es el acontecimiento que llamamos escatológico y que constituye el objeto del estudio del Tratado Teológico de Escatología. Es el tema que, como dije, desarrollaré a continuación, no en todos sus aspectos, porque para ello se requerirían varios volúmenes, sino en algunos de sus puntos principales, como son su importancia para la vida de la fe, sus signos precursores y sus principales características. Comencemos por el primer punto, la importancia y centralidad de la verdad de fe sobre la parucía de Jesucristo en la vida cristiana. Hemos de destacar este punto de manera particular, tanto más cuanto que no suele constituir un tema de predicación o enseñanza habituales. Efectivamente, no parece que la parucía del Señor sea un tema que informe especialmente la devoción de los creyentes. Fuera de la curiosidad que despiertan los acontecimientos apocalípticos que anticiparán y rodearán la segunda venida del Señor, la esperanza escatológica no se revela como algo particularmente rico de significado en la actualidad. Sin duda, siempre ha sido objeto de meditación y reflexión, aunque hoy día no tanto, la consideración de las postrimerías del hombre individual, como la muerte y el juicio, y un poco menos el purgatorio, el cielo y el infierno. Es más, está tan lejos de la consideración habitual la segunda venida del Señor al final de los tiempos, que algunos textos evangélicos que deberían leerse en clave escatológica, se los interpreta en sentido individual. Por ejemplo, la referencia al amo que regresa de un banquete de bodas y, hallando a sus servidores en vela, se pone a servirlos, se le entiende mayoritariamente como un símbolo de la muerte individual, cuando en realidad su primer sentido es escatológico. Así dice el texto: estén preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores, a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Estar ceñidos y con las lámparas encendidas es una exhortación que nos da el Señor para esperar vigilantes no tanto el día incierto de la muerte, sino su última y segunda venida al final de los tiempos. Se podrían citar más textos, que, aunque referidos principalmente a la segunda venida de Cristo, se los interpreta frecuentemente como haciendo referencia al fin individual del hombre. Por ejemplo, la parábola del rey que distribuye las monedas de plata entre sus servidores cuando vuelve de su viaje. O la misma parábola en la versión de los talentos de San Mateo. Y la parábola de las vírgenes prudentes. La reflexión sobre la muerte y las postrimerías del hombre ha sido frecuente. Sobre la parucía de Jesucristo, sin embargo, es decir, sobre la dimensión universal de la escatología, la cuestión parece menos frecuentada. Pero esta es una verdad de fe de vital importancia. Bastaría para mostrarlo recordar que 2 artículos del credo se refieren al fin final de la historia humana, mientras que nada se dice sobre la muerte individual. Este dato, efectivamente, el dato
del fin final de la historia, la escatología, la parusía, no entra en el símbolo de la fe de la misma manera que la mención de Poncio Pilato, y eso que esta alusión histórica no debe ser minusvalorada. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, dice el símbolo de los apóstoles, y añade hacia el final una nueva mención al fin definitivo, diciendo: creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. El símbolo niceno-constantinopolitano, por su parte, también tiene dos artículos referidos al fin escatológico. Y de nuevo vendrá con gloria a juzgar vivos y muertos, cuyo reino no tendrá fin. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Esta mención del mundo futuro explica el sentido de la vida eterna en el símbolo de los apóstoles. El mundo futuro es el que comenzará con la resurrección de la carne, y no sólo la vida eterna del alma separada del cuerpo. Aquel mundo futuro, a diferencia de la simple vida eterna que comienza con la muerte individual del hombre, tendrá lugar luego de la segunda venida de Jesucristo al final de los tiempos. Esta esperanza escatológica en el mundo futuro es explicada por el Catecismo de la Iglesia Católica de la siguiente manera. El reino de Cristo, presente ya en su Iglesia, sin embargo, no está todavía acabado con gran poder y gloria con el advenimiento del Rey de la Tierra. Este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal, a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la pasión de Cristo. Hasta que todo le haya sido sometido, y mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia, la Iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto, hasta ahora, y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Por esta razón, los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo cuando suplican: «Ven, Señor Jesús». Con estas palabras se recoge la revelación sobre la parusía que encontramos en las Sagradas Escrituras y transmite la tradición. Efectivamente, la segunda venida del Señor es un dato omnipresente en los escritos sagrados. A pesar de que esta verdad no parezca gravitar con suficiente fuerza en la vida del hombre de hoy, con todo, objetivamente, es una verdad frecuentemente mencionada en los escritos bíblicos. Me concentraré, por razones de brevedad, en explicar solo algunas referencias neotestamentarias, con el fin de mostrar el peso que la verdad de la parusía debería tener en la constelación de las verdades de fe que solemos tener más presentes. En primer lugar, como dijimos, muchas son las parábolas que hacen mención de la parusía, por más que se haya hecho común entenderlas en sentido individual. Pero además de ellas, no pueden dejar de mencionarse los lugares clásicos citados por todos los que tratan el tema de la segunda venida del Señor. En el Evangelio de San Mateo, el capítulo 24, versículos 1 al 51. De las cartas de San Pablo, la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. La primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos 18 al 23. Y por supuesto, el libro del Apocalipsis, especialmente los capítulos 12 y 13. Sobre estos textos fundamentaré lo que sigue. Como son extensos, para no alargar en demasía la presente ponencia, recomiendo que cada uno los lea por su cuenta. Por mi parte, me limitaré a citar los pasajes pertinentes en la medida que sea necesario para una mejor comprensión del tema. El libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, describe a Jesucristo como
aquel que es, que era y que vendrá. La conjunción de estos tres verbos para describir al Señor con referencia al presente, al pasado y al futuro, nos indica, en primer lugar, que la fe en Cristo no es plena hasta que no se incluya la afirmación sobre su segunda venida. Jesucristo no solamente es aquel de quien recordamos su venida en carne humana, ni solamente aquel de quien aseguramos su presencia constante entre los hombres. Él también es el que vendrá. Para el cristiano, en efecto, recordar la encarnación del Verbo y la pasión y muerte del Señor es esencial a su fe. Pero ella quedaría truncada si no incluyera la afirmación de la segunda y última venida. Por eso, los apóstoles, sin olvidar las enseñanzas de Jesús sobre su mesianismo paciente, que iluminan el misterio de su pasión, también se preocuparon por anunciar con insistencia los misterios de su segunda venida, llamando a los cristianos a dirigir su mirada hacia ese gran día. Así, San Pedro exhortaba a vivir en santidad y piedad, y cito, para esperar y apresurar la parucía del don de Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Quiere decir que la segunda venida de Jesús no solo debe ser objeto de nuestra esperanza, sino también apresurada con nuestra vida de piedad y santidad. La exhortación nos anima a no balbucear con negligencia el Adveniat Regnum Tuum del Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, y a no cantar sin alma en el credo, iterum venturus est cum gloria y expecto vitam venturi seculi. De nuevo vendrá con gloria y espero la vida del mundo futuro. Esta segunda venida, además, es la que perpetuamente es anunciada en cada misa, como dice el catecismo. Es lo que hacemos cuando, apenas confeccionado el sacrificio del altar, profesamos el misterio de nuestra fe diciendo: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, hasta que vuelvas. La Eucaristía, por lo tanto, es un puente tendido entre las dos riberas del misterio de Cristo, el Jesús paciente y el Jesús glorioso, y no se entiende sin esta tensión. La Eucaristía, en efecto, aunque es una realidad solamente para la peregrinación terrena de la Iglesia, no puede detenernos en el tiempo presente haciéndonos olvidar la esperanza de la parucía, porque también ella pertenece a su misterio. Es el alimento que sostiene el peregrinar del cristiano hacia la meta. Sin meta, no hay peregrinos ni alimento. No es un alimento para volver a las tareas de siempre, sino para avanzar hacia el fin. Pero, en segundo lugar, afirmar que Cristo es, era y vendrá, también nos indica que su segunda venida no será el término de una ausencia prolongada, sino el colofón de una acción permanente que brota de su ser siempre vivo. La redención operada por Cristo en su ser humano divino no es algo del pasado, ni algo interrumpido por el tiempo presente. Es una acción que una vez realizada permanece activa, ahora bajo los velos sacramentales, pero que manifestará todo su esplendor cuando el Señor clausure la historia con su segunda y definitiva vuelta. Cuando ese momento llegue, la obra del Señor se revelará en toda su gloria y la humanidad entera glorificará a Dios a la vista de la obra acabada para toda la eternidad. Los condenados proclamarán a su pesar la inapelable verdad de la justicia divina. Los salvados, por su parte, gozarán aclamando la insondable bondad de su misericordia. Es la liturgia celestial que San Juan pudo ver a través de un hueco en el cielo y puso por escrito en su libro del Apocalipsis. De esto es que precisamente nos habla el Apocalipsis. Pero si un libro inspirado fue escrito para que constaran para siempre
las profecías referidas a la parucía de Jesucristo, quiere decir que esta verdad es importante y que no debe ser olvidada por los fieles cristianos. En efecto, el cristiano no puede no anhelar este momento culminante de la obra de nuestro Señor. De aquí su omnipresencia en los textos del Nuevo Testamento, no sólo en la descripción de los acontecimientos apocalípticos en medio de los cuales tendrá lugar la parucía, sino en la insistencia y la vigilancia con que se anima al fiel a considerar esa segunda venida. Así como el pueblo judío debía esperar vigilante la venida del Mesías, así también ahora nosotros debemos estar atentos y expectantes por su segunda venida, es decir, con la misma disposición interior y tensión espiritual. Si el Mesías aún no hubiese venido, ¿con cuántas ansias lo esperaríamos? Del mismo modo, entonces, debemos aguardar su parucía. Pero a esta necesidad e importancia de esperar la segunda venida del Señor, podría oponerse la objeción de su retraso. Cuando algo se espera por mucho tiempo, finalmente se lo deja de esperar. Lo que, por el tenor de algunos textos del Nuevo Testamento, parecía inminente, ya van 2000 años que lo aguardamos. Esta dilación de la parucía puede hacer que vivamos sin esperarla, y en consecuencia, que volquemos nuestros intereses vitales al aquí y ahora, cayendo en una especie de sopor espiritual, en una falta de tensión interior de la fe. Para salir de esta situación, no basta considerar solamente la certeza de la muerte y la meditación sobre las postrimerías individuales. Es necesario recuperar la esperanza por la segunda venida de Jesucristo, como fue a los comienzos, cuando se tenía más presente que el Señor, y no tanto la muerte, era el que venía como un ladrón. El retraso de la parucía, por lo tanto, no puede excusar la espera. Al contrario, ella tiene la fuerza de purificar nuestros corazones, como dice San Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 3. Todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Para mantenernos a raya moralmente, sirve la consideración de la muerte, pero también y fundamentalmente la espera de la segunda venida del Señor. La objeción, por lo tanto, se revela falsa. En el Antiguo Testamento, los hombres santos esperaron vivamente al Mesías, aun cuando no fueron testigos oculares de su venida. Y puede decirse que más lo esperaron cuanto más se dilataba su venida. El tiempo transcurrido sin que el Mesías llegara no fue óbice para que desdeñaran de los bienes de este mundo y se confesaran extranjeros y peregrinos en esta tierra, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 13. Todos ellos murieron en la fe, sin alcanzar el cumplimiento de las promesas. Las vieron y saludaron de lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Las profecías de los últimos tiempos no fueron escritas para los que habrán de presenciar su cumplimiento, como si fuera un testamento a ser leído por los herederos luego de la muerte del testamentario. Esas profecías, como las que se referían a la primera venida del Mesías, se dirigen a todos, para despertar la esperanza incluso de los que no participarán en directo de los hechos profetizados. Porque de eso se trata la esperanza, es decir, de lo que no se posee. Que el Señor haya de venir, como lo asegura la fe, imprime su sello a nuestra vida, el sello tenso de la esperanza. Esta esperanza nutrió las profecías mesiánicas y también se alimentó de ellas. Es imposible pasar revista a todos los textos que testimonian cómo fue esperado el Mesías con una expectación tensa y bienaventurada. Basta decir que el mismo Jesús hizo alusión a ella cuando dijo que Abraham se había estremecido de gozo esperando ver su día.
Pero si así esperó el Antiguo Testamento la venida del Mesías, así también debemos nosotros esperar su parucía. Por eso San Pablo habla, a veces, como si esperar la venida de Cristo fuera la obra característica del cristiano. Dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Ustedes se convirtieron a Dios tras haber abandonado a los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero y esperar así a su Hijo Jesús, que vendrá desde el cielo. La conversión se ordena entonces a servir a Dios y a esperar la parucía. Es más, esta venida no sólo debe ser esperada como talante definitorio de la identidad cristiana, sino también amada, como también nos amonesta San Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. Y ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor, como juez justo, me dará en ese día. Y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. ¿Y cómo podría ser de otra manera? No se puede esperar con ansias la parucía si no se la ama. Este texto de San Pablo, dicho sea de paso, testimonia lo que antes dijimos. La conclusión de la carrera del apóstol es su muerte. Sin embargo, San Pablo no se detiene en ella pensando en la retribución del juicio particular. Su mirada, en cambio, se proyecta al día, con mayúsculas, de la manifestación de Jesucristo, es decir, el día de su parucía. La corona que él espera, por lo tanto, no es simplemente la que le tocará inmediatamente después de su muerte, sino al final de los tiempos. La realidad de la propia muerte no concentraba tanto la atención del apóstol cuanto la parucía y la resurrección de la carne, como rezamos en el credo. La segunda venida del Señor es por lo tanto importante, no con una importancia paralela o incluso menor a la que tienen otros hechos de la vida de Jesús, como su encarnación, nacimiento, muerte y resurrección, sino con la importancia que tiene el término de una obra que debe ser glorioso para no desvalorizar la majestad de sus comienzos. Esta verdad reviste de un carácter especial la vida del cristiano. El discípulo de Jesucristo no es solamente un individuo que busca alcanzar la meta de su vocación particular, sino también un miembro de la humanidad que Cristo vino a redimir. Hay una dimensión universal de la redención tan importante como la individual, que no debe estar ausente de nuestra fe práctica, porque forma parte de su esencia. El cristiano no puede vivir íntegramente su fe sin esta tensa expectación de la parucía. El Señor volverá, por lo tanto. Volverá como la primera vez, precedido de signos y señales. Volverá como cuando subió a los cielos, revestido de gloria y majestad. Volverá en el silencio de la noche, como un ladrón, mientras los hombres se adormecen en sus ocupaciones cotidianas, ofuscada su esperanza por el sopor de la rutina y la falta de fe. Volverá repentinamente y será reconocido por los que estén en vela en esa noche, como dice la parábola de San Lucas, capítulo 12, versículos 37 y 38. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. El Señor volverá y será reconocido en su realeza por aquellos que le hagan la ofrenda de la fe en su divinidad, en su reinado
y alaben su pasión, como los Reyes Magos, reconociendo lo mismo que ellos reconocieron cuando ofrecieron al niño incienso por ser Dios, oro por ser rey y mirra para honrar su pasión. Jesucristo volverá mostrando abiertamente la gloria de su reinado universal, la majestad de su condición regia, no como algo conquistado en alguna batalla librada en un prolongado exilio, sino como lo que siempre le perteneció, pero que, hasta ese momento, sólo la fe podía percibirlo bajo los signos de contradicción con que se hizo presente en su primera venida. El signo de un niño revestido en pañales y acostado en un pesebre, que mostraba solamente al ojo creyente su realidad de Salvador. El signo de la estrella que condujo a los magos a la fe para adorar al Rey del universo en un niño pobre. La señal de la serpiente para develar el misterio de su muerte. La señal de Jonás para desentrañar el misterio de su entierro y resurrección. El signo del templo demolido y reconstruido para anunciar su muerte y la institución de la Iglesia. En fin, el signo de Salomón para manifestar su realeza. Durante su vida pública, su divinidad se escondía detrás de su humanidad paciente. El león de Judá bajo la piel del manso cordero llevado al matadero. Su realeza en el trono de la cruz. Estos eran los signos de contradicción que revelaban el misterio de Cristo en su primera venida. Pero, ¿cuáles serán los signos precursores que anuncien y revelen su parusía? Pasemos a considerar este punto. Hemos establecido la importancia vital para nuestra fe de la verdad de la parusía. Veamos ahora qué señales nos dirán cuando ella esté próxima. Estas señales son conocidas por las muchas profecías bíblicas que las anuncian y desde los primeros tiempos se ha visto a muchas de ellas cumplidas, induciendo a esperar una parusía inminente. Así lo pensaron, por ejemplo, los tesalonicenses, a quienes San Pablo debió escribirles una carta enseñándoles que la segunda venida del Señor no era en aquel tiempo algo inminente, sino que iba a ser precedida por distintos signos precursores. Como sea, con el paso del tiempo, esas ansiosas expectativas fueron quedando atrás. El Señor no vino cuando los cristianos esperaban. Ellos vieron señales que finalmente no se revelaron como tales. Pero esto no quita que el Señor vendrá cuando no sea esperado. Lo anunciarán señales que el mundo ignorará. Dice el Señor en el Evangelio de San Lucas: en los días del Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio que los hizo morir a todos. Es lo que el Señor ilustra bajo la imagen del ladrón, que siempre llega de manera inesperada. Por ejemplo, como dice en el Evangelio de San Mateo 24, 42 al 44. Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Esto significa que las señales que anuncian su venida no son fáciles de discernir. Al interpretarlas, puede suceder que veamos lo que no es, y no veamos lo que es. Pero esta dificultad no debe echarnos atrás siguiendo el sabio consejo del cardenal Newman, que dice así: resulta infinitamente más saludable creer 1000 veces que Él viene cuando no viene, que creer una sola vez que no viene cuando viene. Así, cumplimos el mandato de Cristo de estar alertas. Si los antiguos y los no tan antiguos se equivocaron al discernir señales,
fue en definitiva porque estaban expectantes de la venida del Señor. Por el contrario, hoy el mundo no lo espera y puede pasar sin ver delante de las señales. Los signos de la parusía se los puede clasificar de distinta manera. Están los que anuncian la segunda venida del Señor como un hecho inminente. Están los que anuncian hechos que deben suceder antes, pero sin indicar esa inminencia. Son estos últimos signos precursores remotos, que nos dicen que la parusía no sobrevendrá antes de los hechos por ellos señalados. En primer lugar, entre estos hechos se mencionan guerras, hambre, pestes, terremotos. Así está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos 6 al 8. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. En muchas partes habrá hambre y terremotos. Todo esto no será más que el comienzo de los dolores de parto. Esta es la respuesta que da el Señor a la pregunta de los apóstoles sobre las señales y tiempos de la parusía. Su sentido más inmediato es de advertencia. Ante las guerras y rumores de guerras, no hay que alarmarse. Esa ocasión será aprovechada por los que se presentarán falsamente como el Mesías. Todo esto deberá ocurrir antes del fin, pero no será todavía el fin. ¿En qué sentido, por lo tanto, estas señales pueden tomarse como indicadores del fin? Efectivamente, si el Señor mismo nos dice que no vendrá el fin inmediatamente, no debemos tomarlas como tales. Aunque no faltarán quienes, presentándose como falsos mesías, pretenderán hacer de ellas signos precursores de una parusía inmediata. Pero además, lo que así se anuncia son hechos que sucedieron en la historia humana aún antes de la primera venida de Cristo. ¿Cómo puede ser signos de la parusía lo que no parece distinguir particularmente un momento histórico? Debemos alejar la tentación, por lo tanto, de tomar las guerras y rumores de guerras como señales precursoras de un fin inminente, pensando que, por su supuesta inédita intensificación en un momento determinado, podrán mostrarse como tales. Ello nos llevaría en sentido contrario a la advertencia del Señor. Nos pondría a escudriñar los hechos históricos para encontrar lo que Jesús nos dijo que no debía ser tomado como indicio de su última venida. De todos modos, aunque la mención de estas calamidades no funcione como señales precursoras del fin más que en un sentido negativo, esto es, para que no pensemos que su realización indica la inminencia de la parusía, con todo, el mismo Señor no dejó de conectar esos hechos con su segunda venida, calificándolos como comienzos de los dolores de parto. En otras palabras, aunque no sean anuncios de un fin inminente, como lo querrán presentar los que se den falsamente a conocer como el Mesías, no son ajenos a ese fin. La parusía, por lo tanto, proyecta su luz sobre el decurso de la historia humana, iluminando su misterio. La referencia a las guerras, pestes, hambre y terremotos, por lo tanto, más que remitir a un hecho particular que anuncie la segunda venida del Señor, descubre el talante general de la historia humana antes de la segunda venida de Jesús como un trabajo de parto, o como un tiempo de participación en la pasión de Jesús antes de unirse a la gloria de su victoria definitiva. La parusía es victoria definitiva de Cristo. En realidad, es manifestación última de la victoria que ya conquistó el Señor en la cruz. Pero no es una victoria individual del Señor, sino como cabeza de la Iglesia, y por lo tanto, que involucra a la Iglesia misma. Así como su victoria no se concibe sin la cruz, la historia de la Iglesia debe ser la pasión de la Iglesia para alcanzar la corona de la victoria en la parusía. El signo de la parusía, de que el Señor vendrá, está en la misma cruz de la Iglesia. Como el signo del niño que viene está en los dolores de parto, así la parusía no es un hecho que hemos de esperar y amar para el futuro,
sino como un acontecimiento que ya actúa. Como el niño en el vientre de su madre, no es una realidad futura, sino presente, y que se hace sentir por las contracciones y sus movimientos. El tiempo que media hasta la segunda venida, por lo tanto, está asignado por estas calamidades, porque el pecado y la muerte, aunque en su raíz han sido vencidos por Cristo, como dice el catecismo que hemos leído anteriormente, continúan ejerciendo su influjo entre los hombres, dándoles la oportunidad de asimilarse activa y personalmente a la victoria de Cristo en la cruz. Solo al final de los tiempos se develará plenamente el sentido de la historia humana, que incluye dolores, pero que deben entenderse como dolores de parto, es decir, porque culminan con el feliz alumbramiento de la gloria del Señor y de su Iglesia. En continuidad con la primera señal, también se nombran la persecución y el martirio, los escándalos, los odios y discordias. Así, en San Mateo, capítulo 24, versículos 9 y 10. Ustedes serán entregados a la tribulación y a la muerte, y serán odiados por todas las naciones a causa de mi nombre. Entonces, muchísimos sucumbirán, se traicionarán y se odiarán unos a los otros. Las señales hasta ahora consideradas no eran indicadores de la inminencia del fin, sino sólo de los comienzos de los dolores de parto. Estas, en cambio, que ahora se mencionan, parecen ser ya el parto. Sin embargo, también ellas acompañan a la historia de la Iglesia desde sus comienzos. ¿En qué sentido, por lo tanto, son signos precursores de una parusía cercana? Si los entendiéramos en el mismo sentido que interpretamos la señal de guerras y rumores de guerras, el hambre, las pestes y los terremotos, los tomaríamos como indicadores del talante de la historia de la Iglesia. Pero esta interpretación quedaría por debajo de la letra misma del texto que hemos leído, porque el Señor no englobó el mal de la persecución y el martirio bajo la denominación de comienzos de los dolores de parto, sino que los mencionó a continuación de los que así clasificó. Habría que comprenderlos, por lo tanto, no en continuidad con lo consignado anteriormente, sino con lo que el texto dice después, señalando las características del parto que simboliza la llegada del momento final. Ese texto que viene después dice así, en Mateo, capítulo 24, versículos 11 al 14. Aparecerá una multitud de falsos profetas, que engañarán a mucha gente. Al aumentar la maldad, se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Esta buena noticia del reino será proclamada en el mundo entero como testimonio delante de todos los pueblos, y entonces llegará el fin. Tenemos así la tercera señal de la parusía. La primera, la guerra y rumores de guerras. La segunda, la persecución y el martirio. La tercera, esta que acabamos de leer, la predicación del Evangelio, los falsos profetas y la apostasía universal. Estas señales así descriptas, los falsos profetas y el enfriamiento de la caridad, no se verificarán antes de la predicación del Evangelio a todas las naciones. Este anuncio de la buena noticia debe entenderse en el sentido de que el Evangelio será predicado suficientemente a todas las regiones del mundo, de manera que todos, si lo quieren, podrán acceder a él. No debe pensarse, sin embargo, que las señales que anuncian la inminencia del fin se den inmediatamente después de la predicación universal del Evangelio. El texto quiere indicar solamente que aquellas señales de falsos profetas y enfriamiento de la caridad cercanas a la parusía no se darán antes de que culmine el anuncio de la buena noticia. Entonces vendrá el fin, dice el Señor. Pero sin establecer cuánto tiempo durarán estos males hasta que venga por segunda y última vez. La señal de la aparición de falsos profetas y mesías es retomada unos versículos más abajo en el mismo capítulo 24 de San Mateo,
versículos 23 al 25. Esta última mención, por lo tanto, no debe ser tomada como una nueva señal, sino como un desarrollo de lo ya dicho. Los falsos profetas esparcirán rumores sobre la aparición del Mesías, creando gran confusión. Si alguien les dice, el Mesías está aquí o está allí, no lo crean, porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas, que harán milagros y prodigios asombrosos, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Los rumores que levantarán estos falsos profetas no son la opinión de algunos que disciernen en distintos momentos de la historia los signos que anuncian la inminencia de la segunda venida. Estos rumores llenan la historia hasta el presente. Los rumores a los que se refiere el Señor como signos de una parucía cercana son más bien los rumores sostenidos por las voces de quienes pretenden señalar la aparición de Cristo glorioso, valiéndose incluso de prodigios y milagros, con el fin de inducir error. En ese sentido, esos mismos falsos profetas son la señal de la cercanía de la parucía, aunque no en razón de lo que sus voces y obras señalan, es decir, como si el Cristo que ellos señalan fuera el verdadero. Cuando esto suceda, nos dice el Señor, no habrá que escucharlos, por muy persuasivos que sean, pero sin perder de vista que su aparición es, como lo señala el mismo Jesús, un signo de que el Señor está por llegar, porque es el signo que precederá inmediatamente a la gran conmoción cósmica y la aparición en el cielo de la señal del Hijo del Hombre, que no es otra cosa que la misma venida del Señor, como lo dice San Mateo en el capítulo 24, versículos 29 al 30. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Todas las razas de la tierra se golpearán el pecho y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, lleno de poder y de gloria. La señal de los falsos profetas, que querrán indicar la aparición del Señor, resulta un tanto confusa, habida cuenta de los que, sin mala intención y con cierta credulidad, disciernen o dicen recibir mensajes acerca de la inminencia del fin. Aunque estos puedan inducir a error, no parece que sea su intención hacerlo, y así no cuadran plenamente en la figura descripta por Jesús como señal de la cercanía del fin. Pero, si esta señal se le entiende correctamente como el accionar de falsos profetas, y no de ingenuos visionarios o intérpretes de los signos de los tiempos, adquiere mayor claridad cuando se lo une a otra, la de la apostasía general de la que habla San Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, y que dice así: que nadie los engañe de ninguna manera, porque antes tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de la perdición. Esta apostasía no podrá darse sin la predicación universal del Evangelio. Pero, como que ésta se verifique no implica de suyo la apostasía, deberá haber algo que la suscite, que muy bien podría ser el relajamiento de la fe y la caridad prevista para los tiempos finales, causado por el engaño de los falsos profetas. El Señor permitirá en su admirable providencia que su engaño cunda entre los hombres que dejaron enfriar su caridad, como el mismo San Pablo lo anunció a continuación del texto recién citado, en el mismo capítulo 2, versículo 11. La venida del impío será provocada por Satanás, y estará acompañada de toda clase de engaños perversos, destinados a los que se pierden por no haber amado la verdad que los podía salvar. Por eso, Dios les envía un poder engañoso que les hace creer en la mentira. Este espíritu de infidelidad hará coincidir el abandono fáctico de la fe y el enfriamiento de la caridad con la aparición de los falsos profetas, alimentándose uno del otro y preparando un ambiente de abierta persecución de la fe católica.
los falsos cristos incentivarán la apostasía, señalando falsos cristos o anticristos, preparando así la aparición del hombre de la iniquidad o el anticristo. Esta apostasía generalizada tendrá distintos rostros, pero no afectará al resto fiel de la Iglesia. Sin embargo, será una tentación muy fuerte también para ella, porque, como dice el Señor, si aquellos terribles días no se abreviaran, hasta los mismos elegidos sucumbirían. La apostasía afectará en primer lugar a los estados, otrora cristianos, y a los pueblos, suficientemente evangelizados en otros tiempos, que abandonarán la fe que recibieron y profesaron. La situación avivará los ánimos anticristianos, estimulando diversos géneros de persecución, sin dejar de lado la sangrienta. Los estados y las masas no se profesarán solamente laicos o neutrales en cuestión de fe, sino abiertamente ateos y hostiles para con la religión cristiana. En segundo lugar, la apostasía amenazará cruelmente a la misma Iglesia, hincando sus dientes no solo en los bautizados, que, confundidos por la predicación y los prodigios de los falsos profetas, abandonarán su fe, sino también en su estructura. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el misterio de iniquidad se revelará al final como una impostura religiosa que abogará por brindar a los hombres una solución a sus problemas fundamentales, a precio de olvidar o apostatar la verdad. La Iglesia, sin embargo, no desaparecerá porque así lo prometió Jesús, sino que se conservará en un resto fiel. Los dos testigos y la conversión de los judíos. Luego de las guerras y rumores de guerras, las pestes, el hambre y los terremotos, que señalarán el comienzo de los dolores de parto, vendrán los signos más inmediatamente precursores de la parusía, es decir, los falsos profetas, la apostasía general y el enfriamiento de la caridad, todo lo cual no sucederá antes de que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Todo esto preparará la última etapa de la historia, que sonará su hora con la llegada del Anticristo. Él será la última señal precursora que actuará hasta la misma venida del Señor. Efectivamente, en medio de la gran apostasía, y favorecido por ella, aparecerá el hombre impío, como lo llama San Pablo, el Anticristo que menciona San Juan. Pero no se mostrará inmediatamente, porque antes Dios llamará a la penitencia a los apóstatas, en el esfuerzo de un último intento por salvarlos. Lo hará por medio de dos personajes misteriosos profetizados en el libro del Apocalipsis, los dos testigos, en quienes la tradición ha visto a Elías y a Enoc. Expresamente, Malaquías había profetizado la venida de Elías. En el capítulo 4, versículos 5 a 6, dice así: He aquí que yo enviaré a Elías, el profeta, antes que venga el día de Yahvé, grave y terrible. Él convertirá el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo y entregue la tierra toda al anatema. Jesucristo afirmó que Elías venidero fue Juan Bautista, en Mateo capítulo 11, versículo 11 y 14. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Y si ustedes quieren creerme, él es aquel Elías que debe volver. Pero el Señor también dijo que Elías habrá de venir antes de su parusía. Los apóstoles habían visto al Señor transfigurado y a Elías hablando con él. Sabiendo que las profecías anunciaban la aparición del profeta para los últimos tiempos, se sorprendieron de verlo junto a Jesús y le preguntaron si era verdad que Elías debía venir al final de los tiempos, ante lo cual el Señor les respondió de esta manera, en San Mateo, capítulo 17, versículo 11. Sí, Elías debe venir a poner en orden todas las cosas. Sin embargo, inmediatamente a continuación, identifica nuevamente a Elías con el Bautista, como refiere San Mateo.
Les aseguro que Elías ya ha venido, y no lo han reconocido, sino que hicieron con él lo que quisieron, y también harán padecer al Hijo del Hombre. Y los discípulos comprendieron que estaba hablando de San Juan Bautista, como a renglón seguido lo atestigua el mismo evangelista. Los discípulos comprendieron entonces que Jesús se refería a Juan el Bautista. Pero si esto es así, Elías, ¿habrá de venir al final o ya vino? ¿Cómo entender las afirmaciones de Jesucristo, siendo además que el mismo Bautista negó ser Elías que debía venir? En efecto, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas al Bautista para indagar quién decía ser, interrogado sobre si era Elías, categóricamente respondió que no. Las profecías admiten varias realizaciones. Elías fue efectivamente Juan el Bautista que vino, como dice San Lucas, con su espíritu y su poder, a preparar la primera venida del Señor. Pero vendrá él mismo en persona al final de los tiempos a anunciar y preparar la segunda venida del Mesías. Por esto pudo Jesucristo identificar a Elías que debía venir en el Bautista y decir al mismo tiempo que vendrá al final. Esta idea de que Elías debería venir en dos momentos, es decir, no solo al final de los tiempos, como declara Malaquías en el capítulo 4 de su profecía, sino también a preparar la primera venida del Mesías, tiene su fundamento en el mismo libro de Malaquías, pero esta vez en el capítulo 3, que dice en su primer versículo así: He aquí que voy a enviar a mi mensajero, que preparará el camino delante de mí. Como esta primera venida del Señor se realizó en la humildad de la carne, también la primera venida de Elías se realizó de manera figurada, y no en persona, es decir, en San Juan Bautista, que por su oficio, su espíritu y virtudes, pudo ser comparado con Elías. Pero el cuarto capítulo de Malaquías habla de la venida de Elías en persona a preparar la parucía, y es lo que corrobora el Señor, aunque veladamente, ante la pregunta de sus discípulos. Juan Bautista, por lo tanto, no era Elías en persona, sino su figura, anunciada por el capítulo 3 de Malaquías. Pero Elías en persona vendrá al final a restaurar todo. ¿Podemos conjeturar que por su predicación los judíos se convertirán como predijo San Pablo? Tal vez, pero no tenemos elementos que lo puedan asegurar. Junto a Elías vendrá también Enoc. Enoc fue padre de Matusalén y fue del número de los patriarcas antediluvianos. De él se canta la alabanza en el libro del Génesis, diciendo que siguió siempre los caminos de Dios y que luego desapareció porque Dios se lo llevó, como también testimonia el autor de la carta a los Hebreos, interpretando que su desaparición significó para él no morir. Los dos testigos predicarán, como lo dice el libro del Apocalipsis, a judíos y gentiles por 1260 días. Así dice el texto, en el libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículos 3 al 13. Yo encargaré a mis dos testigos que profeticen durante 1260 días, vestidos con hábitos de penitencia. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, saldrá un fuego de su boca que consumirá a sus enemigos. Así perecerá el que se atreva a dañarlos. Ellos tienen el poder de cerrar el cielo para impedir que llueva durante los días de su misión profética, y también tienen poder para cambiar las aguas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas, todas las veces que quieran. Y cuando hayan acabado de dar testimonio, la bestia que surge del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, llamada simbólicamente Sodoma y también Egipto, asimismo donde el Señor fue crucificado.
Estarán expuestos durante 3 días y medio, a la vista de gente de todos los pueblos, familias, lenguas y naciones, y no se permitirá enterrarlos. Los habitantes de la tierra se alegrarán y harán fiesta, y se intercambiarán regalos, porque estos dos profetas los habían atormentado. Pero después de estos 3 días y medio, un soplo de vida de Dios entró en ellos y los hizo poner de pie, y un gran temor se apoderó de los espectadores. Entonces escucharon una voz potente que les decía desde el cielo: «Suban aquí». Y ellos subieron al cielo en la nube a la vista de sus enemigos. En ese momento se produjo un violento temblor de tierra que derrumbó la 10ª parte de la ciudad, y el terremoto ocasionó la muerte de 7.000 personas. Los sobrevivientes quedaron atemorizados y alabaron al Dios del cielo. 1260 días es el mismo tiempo que la mujer vestida de sol se ocultará en el desierto. La misma cantidad de tiempo del reinado del anticristo. Contando años de 360 días y por lo tanto meses de 30, 1260 días equivalen a 3 años y medio. No se trata de una cifra exacta, sino de un símbolo de un tiempo imperfecto, la mitad de 7, que es el número perfecto en el Apocalipsis. En lo que sucede, bueno o malo, no llega a madurar. La actuación de los 2 testigos, por lo tanto, no logrará plenamente su cometido por la acción del mal encarnado en el hombre de iniquidad, aunque la victoria que éste obtenga sobre ellos será efímera en comparación con la actuación de los 2 testigos, a saber, 3 días y medio. El texto del Apocalipsis recién citado nos dice que los habitantes de la tierra se regocijarán por la muerte de los 2 testigos, porque no habrán soportado su predicación. La expresión habitantes de la tierra significa en el Apocalipsis los enemigos de Dios y de la Iglesia. La muerte de los 2 testigos, sin embargo, no será infructuosa. Ante todo, porque a su resurrección y ascensión al cielo, parte de sus enemigos se convertirán y darán gloria a Dios. Pero también porque aún antes de su muerte, es de suponer que su testimonio no será estéril, sino que provocará la conversión de algunos. Por ambos motivos, pues, podemos pensar que gracias a ellos se dio la otra señal de la venida del Señor en gloria y majestad, que es la conversión del pueblo judío anunciado por San Pablo en Romanos 11, capítulos 25 al 26, que dice así: Hermanos, no quiero que ignoren este misterio, a fin de que no presuman de ustedes mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la totalidad de los paganos, y entonces todo Israel será salvado. Con todo, como hemos visto con otras señales, no es necesario pensar la conversión de los judíos como un hecho de los últimos tiempos, sino como algo que se iría produciendo por la acción apostólica de la Iglesia a lo largo de la historia, es decir, no una conversión en masa, sino progresiva. De hecho, San Pablo no parece querer hablar del modo de la conversión de los judíos, si en masa o progresiva. Es posible, por lo tanto, pensar que la conversión de Israel sea algo que se irá dando paulatinamente a lo largo de la historia humana, sin gran notoriedad. Pero si esto es así, se modifica el sentido de esta peculiar señal. ¿Es una señal precursora del fin final, es decir, una señal que pertenece a los hechos últimos? ¿O es una indicación de que el fin no vendrá antes, como para el caso de la predicación del Evangelio a las naciones? La pregunta permanece abierta. No hay suficientes elementos como para responder con certeza en uno u otro sentido. La segunda venida del Señor supone la manifestación del Anticristo, cuya aparición es mencionada por San Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, y descrita por San Juan en el libro del Apocalipsis. Es la última señal de la parusía, que se suma a las de la guerra y rumores de guerra,
la persecución y el martirio, la predicación universal del Evangelio, los falsos profetas y la gran apostasía, los dos testigos y la conversión de los judíos. San Pablo da al anticristo el nombre de el hombre sin ley. Lo dice así en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque antes tiene que venir la apostasía y revelarse el hombre sin ley, el hijo de la perdición, el que se opone y rebela contra todo lo que lleva nombre de Dios o es objeto de culto, llegando hasta sentarse él en el templo de Dios, exhibiéndose como Dios. Algunas versiones traducen el hombre sin ley como el hombre impío o de la impiedad. Ambos términos expresan la naturaleza del anticristo. Para entenderlo hay que hacer algunas consideraciones previas. San Pablo expresa el conocimiento que recibió de la revelación con las palabras y conceptos de su cultura religiosa, forjada en los moldes del judaísmo. Cuando este fondo lingüístico no le alcanza, trata de acuñar expresiones nuevas que rindan cuenta de la revelación neotestamentaria que recibió. Así, llamar al anticristo sin ley supone la idea de la ley, nomos en griego, Torá en hebreo. Para los hebreos, la Torá no era una mera colección de mandamientos, sino el acto por el cual Dios ordena su cumplimiento. La Torá es la ley de Dios, en tanto dictada por Él. De aquí la cercanía de esta realidad con la palabra, en hebreo dabar, en griego logos. Si Jesús es la palabra del Padre, no extraña que en el judeocristianismo primitivo se le haya dado el nombre de Torá, ley. Así, por ejemplo, se lee en Hermas, pero también en Melitón, San Ireneo y San Clemente Alejandrino. Jesucristo, por lo tanto, es la nueva y definitiva ley de Dios, el nuevo y definitivo criterio divino de vida, ajustándose al cual todo cobra sentido nuevo. De acuerdo con esto, diciendo que el anticristo es el hombre sin ley, o ánomos, se describe su naturaleza en franca oposición a Cristo. No solamente como un hombre que se conduce según su propio criterio, sin ajustar su actuar a ninguna norma moral dictada por Dios, sino en un sentido más intensivo. El anticristo será ley para él mismo, revelándose así como la realización paradigmática de la tentación paradisíaca. Serán como dioses. Tentando a Adán a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, el diablo lo instó a hacer su propia norma en la vida, independientemente de Dios, siendo Dios para él mismo. Aquella tentación buscó hacer de Adán un ánomos, un hombre sin ley, emancipado de Dios y ocupando su lugar. Jesucristo, al contrario, no tiene para sí otro querer sino hacer la voluntad del Padre. Sometiéndose plenamente al designio del Padre, le hizo ofrenda de su obediencia filial. Se comprende así que el anticristo, que es la realización plena del hombre sin ley, sea también llamado hombre de impiedad o simplemente el impío, por ser la antítesis de la devoción al Padre que define a Cristo. La esencia del anticristo consiste en rechazar la paternidad divina y lo constituye como la caricatura burlesca de Cristo, cambiando su devoción filial por impiedad. Como dice San Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En el libro del Apocalipsis, por su parte, se nos dan más detalles sobre la figura del anticristo. Pero abordarlos requiere una aclaración previa. No todos los intérpretes están de acuerdo en que la figura de la primera bestia que surge del mar sea el hombre de impiedad del que nos habla San Pablo. Para ellos, esa bestia representa fuerzas opositoras al reino de Dios,
que actúan en la historia de los hombres. Más bien, esa bestia debería entenderse en el sentido de los anticristos de San Juan en su primera carta, que en el del hombre sin ley de San Pablo. Frente a esta postura está la de los que, sin negar que la bestia pueda ser entendida en sentido colectivo, ven en ello un ser individual al que identifican con el anticristo. Nosotros seguiremos esta última interpretación. Así entendido, el anticristo, lo primero que aprendemos de la descripción que de él hace el libro del Apocalipsis, es su dependencia del dragón rojo. Leo seleccionando algunos versículos de los capítulos 12 y 13 del Apocalipsis. Y un gran portento fue visto en el cielo. Una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estaba encinta, y grita por los dolores de parto, y es atormentada a punto de dar a luz. Y fue visto otro portento en el cielo, pues he aquí un gran dragón de color rojo de fuego, que tenía 7 cabezas y 10 pares de cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas, y su cola barre el tercio de los astros del cielo, y los echó en la tierra. Y vi subir del mar una bestia que tenía 10 pares de cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cornamentos 10 diademas, y sobre cada una de sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a una pantera, y sus patas como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su fuerza y su trono y extensa autoridad. En esta descripción se revela un gran misterio que patentiza la hondura de la oposición del anticristo a Cristo. Así como el Padre engendró al Hijo en el seno de la Trinidad, el dragón suscita una bestia a su imagen, caricatura invertida de Cristo. Su apariencia nada tiene del manso cordero que es Jesucristo. Semejante a una pantera con patas de oso y boca de león, goza de astucia felina y de la capacidad de camuflarse de la pantera. Su potencia es irresistible, como las garras de un oso, y trituradora, como la boca de un león. Dotado de poder por el demonio y asentado por él en su diabólico trono, manifestará su naturaleza en la blasfemia y la persecución. Su condición será regia y de estructura colectiva, como lo muestran las 7 cabezas coronadas de cuernos enjollados, y sosteniendo títulos irreverentes. La bestia, suscitada por el demonio dragón, será por lo tanto una fuerza política contraria a Dios y a su Hijo. Pero también será un ser individual, porque las 7 cabezas son cabezas de una misma bestia. El poder político hostil a la Iglesia de Dios en los últimos tiempos se apoyará en la astucia, poder y avidez destructora de la misma bestia. Aunque en tiempos en que escribía San Juan el Apocalipsis, la bestia personificara el Imperio Romano, anticristiano, como algunos lo interpretan, y por lo tanto su condición no era individual sino colectiva, al final de los tiempos no puede asegurarse con certeza que esa fuerza anticristiana, aun configurando en ese tiempo postrero una acción política diabólica impulsada por diversos actores, no vaya a conocer una concreción individual. Es posible que al final la bestia, como ser individual, gobierne y actúe a través de ese poder político anticristiano, obrando por medio de sus actores prodigiosos remedios sarcásticos de Cristo resucitado, confundiendo a las gentes, que terminarán entregándose a ella y la alabarán como si fuera Dios. Como dice el Apocalipsis, capítulo 13, versículos 3 y 4. Y vi que una de sus cabezas estaba como degollada de muerte, y su herida mortal se había curado, y la tierra entera siguió embaucada detrás de la bestia. Y adoraron al dragón porque había dado poder a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién hay semejante a la bestia,
¿quién puede hacer guerra contra ella? Con el poder que recibió del diablo, la primera bestia luchará contra los hijos de la Iglesia y los vencerá, dice el libro del Apocalipsis. Pero, para seducir a los demás habitantes de la tierra, contará con el servicio de una segunda bestia. Significa esto que el propósito de la misión encomendada por el dragón a la primera no es solamente destruir la obra de Dios y de Cristo, sino forjar su mundo a su imagen y semejanza. De hecho, los seguidores del anticristo llevarán su marca como un sello de identificación que les permitirá comprar y vender, es decir, vivir como habitantes del nuevo mundo creado por el anticristo. Así dice el texto del Apocalipsis. Y vi surgir de la tierra otra bestia que tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero razonaba como el dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia ante su presencia, y hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia, cuya herida mortal se curó. Y obra grandes prodigios, de suerte que incluso hace caer fuego del cielo sobre la tierra en presencia de los hombres. E induce a error a los que habitan sobre la tierra por los prodigios que se concedió obrar en presencia de la bestia, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hicieron una imagen de la bestia, el que tiene la herida de la cimitarra, y sin embargo revivió. Y se le concedió dar espíritu a la imagen de la bestia, de suerte que incluso hablase la imagen de la bestia, y hacer de manera que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Y hace que a todos, tantos a los pequeños socialmente como a los grandes, tanto a los ricos como a los pobres, tanto a los libres como a los esclavos, se les ponga un tatuaje en la mano derecha o en la frente, y que nadie absolutamente pueda comprar ni vender si no es quien tuviere como tatuaje el nombre de la bestia o la cifra de su nombre. Este es el texto del Apocalipsis 13, versículos 11 al 17. El dragón dará término a su impío designio, haciendo surgir la segunda bestia de la tierra. Así consuma su caricaturesca imitación de Dios, completando una trinidad maléfica. La segunda bestia se presenta pues como una semejanza cínica del Espíritu Santo, que toma de Cristo y conduce a él. Exteriormente tendrá forma de cordero, pero por dentro goza de la misma realidad del espíritu del dragón, como lo muestra su hablar y razonar. Es decir, rebosará de falsedad, induciendo al error de la idolatría y a la impiedad de preferir al diablo antes que al verdadero Dios. Si la primera bestia encarnaba el poder político, esta es la personificación del poder espiritual, autor de la impostura religiosa de la que habla el Catecismo de la Iglesia Católica. Su cometido será propagar el culto del anticristo. Dotada de poder como la primera, gozará de la capacidad de obrar prodigios. Así, por ejemplo, en las antípodas de Elías, hará bajar fuego del cielo, logrando que los habitantes de la tierra, no inscriptos en el libro de la vida, sigan al hombre impío y den muerte a los verdaderos profetas. ¿Serán estos los 2 testigos de los que hablamos antes? Otra vez, una pregunta sin respuesta cierta. Los hechos deberán mostrar la verdad. El poder sacerdotal de la segunda bestia estará al servicio del culto de la primera. Y como no hay culto sin imágenes, el falso sacerdote de la primera bestia mandará construir una imagen suya para que sea adorada por todos bajo pena de muerte. Ella, disimulando su odio a Dios bajo capa de manso cordero, hará que los hombres lleven la marca de la bestia, tal vez disfrazando su maldad con aparentes intenciones de beneficiar a los que acepten la marca. Como ya adelantamos, se ha discutido y se discute si el anticristo es o no un individuo. Algunos piensan en un personaje individual y concreto, que aparecerá antes de la parucía y provocará la gran apostasía.
Otros hablan de una colectividad de fuerzas anticristianas, que al final de los tiempos pueden encarnar en un jefe determinado. Y nosotros mismos hemos dicho que la condición regia del anticristo supone una estructura colectiva. Pie para hablar de un anticristo colectivo se tiene en la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 18, que dice así: Hijitos, es la última hora. Como han oído, anticristo viene. Así ahora, muchos anticristos han aparecido, de donde sabemos que es la última hora. Ahora bien, la hipótesis más antigua ve en el anticristo del Apocalipsis a un ser individual, real, histórico. Es una interpretación de mucho peso. Primero, porque se corresponde con la descripción del anticristo de Daniel, que se ve como un ser individual, en el capítulo 11 del libro de Daniel, versículos 21 al 39. Segundo, por la comparación en el Nuevo Testamento con falsos cristos y profetas, que se muestran como personas concretas y no como una potencia de falsificación de la verdad. Tercero, goza del apoyo de la interpretación tradicional. Cuarto, el pensamiento cristiano ha visto este anticristo en personajes concretos. No lo podría haber hecho si no se pensara al anticristo como un ser individual. Pero el texto de la primera carta de San Juan que recién citamos también permite una interpretación colectiva. Aunque el texto dice que anticristo viene, en presente, añade que ya surgieron antes muchos anticristos, en plural. Este modo de hablar cuadra bien con una interpretación colectiva. Es decir, el anticristo, visto como fuerza opuesta a la Iglesia, que suscita falsas doctrinas y herejías escandalosas, es un ser colectivo, que está llegando por medio de los individuos, que por eso se los llama anticristos. Tal vez no sea necesario optar por una de estas dos interpretaciones del anticristo, si se acepta que el anticristo del final se refleja anticipadamente en los actores humanos del misterio de iniquidad, a los que San Juan llama anticristos. Esta lectura convergente de las dos interpretaciones encuentra apoyo en el mismo texto de la primera carta de San Juan. En efecto, cuando el apóstol comienza su exhortación a sus hijos sobre el anticristo, la introduce afirmando la llegada de la última hora. Hijitos, es la última hora, dice. Es decir, el período decisivo de la historia ya ha comenzado. La hora postrera no es, por lo tanto, el momento puntual de la parucía, sino el período que actualmente se extiende hasta la segunda y última venida de Cristo. En este espacio de tiempo decisivo, cabría distinguir en consecuencia entre el momento presente y el que lo cerrará. Hasta ahora, muchos anticristos ya han venido. Muchos anticristos han aparecido, dice el texto. Y esto es conclusión de lo afirmado anteriormente. Anticristo viene. Lo que los cristianos ya habían escuchado sobre la venida del anticristo es lo que ahora se verifica. Muchos anticristos han aparecido. Los anticristos que han venido son anticipaciones del anticristo final que ya viene en ellos. Dicho de otro modo, el hombre impío del fin de la historia se anticipa en los anticristos que jalonan su llegada. De este modo, se descubre una constante en la historia de la Iglesia. Anticristo viene. Ahora, en la colectividad de los falsos cristos y profetas. Al final, en la individualidad de un ser concreto. San Juan apoya su exhortación en la afirmación de la tradición recibida por los cristianos, de que anticristo viene. Quiere decir que los anticristos que ya vinieron no son simples prefiguraciones precursoras del último, que nos indicarían que solo nos queda esperar su definitiva aparición,
sino anticristos verdaderos, pero en forma colectiva, esto es, como fuerzas diabólicas opositoras a Cristo y usurpadoras de su trono. Los ojos de San Juan, por lo tanto, estarían puestos en esta última hora, es decir, en el tiempo que actualmente corre hasta la segunda venida de Jesús. Este tiempo se caracteriza por la venida del anticristo, no por ahora como un ser individual, sino colectivo. Así, dirigiéndose a los cristianos, San Juan les anuncia que, así como ellos habían oído que Anticristo viene, él ahora les exhorta a oír que muchos anticristos ya han aparecido. Lo que ellos habían escuchado era cierto, y se venía verificando como una nota característica de la última hora, entendida como el tiempo presente hasta la parucía. El evangelista no tiene bajo su mirada la venida del anticristo del que habla San Pablo como una señal de una inminente parucía. Para el apóstol de los gentiles, este anticristo aún no se ha manifestado porque hay algo que se lo impide, que es lo que él llama simplemente impedimento, katejon en griego. Este último anticristo no se identifica con los anticristos que ya han venido, porque mientras aquel todavía ve impedida su aparición, estos ya se han manifestado. Al final de los tiempos, sin embargo, se manifestará el hombre sin ley, el anticristo y hombre de la impiedad, que en la interpretación tradicional será un ser individual concreto, sea que surja independientemente, sea que se manifieste como la encarnación en un jefe determinado de las fuerzas anticristianas que San Juan denominó anticristos. Esto no va reñido con la visión de San Juan en su carta de un anticristo colectivo que, de manera misteriosa, ya actúa en el tiempo presente, que es el de la última hora. Por su parte, San Pablo parece concentrarse más en el anticristo final, que no aparecerá mientras no sea quitado el katejon. ¿Qué es este impedimento que no obstaculiza la acción de los anticristos, pero sí la del último anticristo? San Pablo no lo determina expresamente, solo nos dice su función: hacer que el impío no se muestre ahora. Se deduce que sí lo haría si el katejon faltara, pero en los planes de Dios, el impío tiene su momento. No es él el dueño de la situación, porque la historia entera está siempre en manos de Dios. Pero aparece aquí, nuevamente, la cuestión de la identidad de este hombre impío. Si podría revelarse ahora mismo si no fuera por el katejon, y si así es desde tiempos de San Pablo, el anticristo ya debía existir desde entonces, y su identidad, por lo tanto, no podría ser física, sino moral. Concordando con San Juan, que habla del accionar de los anticristos en el tiempo presente, San Pablo los identifica con el misterio de iniquidad. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. El misterio de la iniquidad ya está actuando. Solo falta que desaparezca el que hasta el presente lo retiene. Este misterio de iniquidad sería la fuerza moral anticristiana, de la cual el katejon solo impide su revelación última en un ser individual concreto. No debemos pensar, por lo tanto, que el anticristo final, por existir ya desde ahora, pero sin poder actual, ya que es impedido por el katejon, no es una realidad concreta individual. Los agentes del misterio de iniquidad son los anticristos de San Juan, cuya actuación no es impedida por el katejon, porque su función solamente consiste en impedir la revelación del anticristo final. Esta visión de la historia humana sometida al accionar del misterio de iniquidad por medio de sus agentes, los anticristos, concuerda con lo que vimos sobre la interpretación de algunas señales remotas enunciadas por Jesucristo en su discurso escatológico del Evangelio de San Mateo.
En su momento dijimos que, más que señales de la inminencia de la parusía, habría que entender esas señales como descriptivas de la situación del cristiano en el tiempo que va desde la ascensión del Señor hasta su segunda venida. Esto es, como situación donde la cizaña crece junto al trigo, como presencia del mal movido por fuerzas preternaturales en lucha con el misterio de piedad, es decir, del bien, actuado por Jesucristo y su gracia. Así transcurre la historia humana hasta que Dios mismo quite el catejón para que, revelándose últimamente el anticristo, sea destruido por Jesucristo en su segunda y definitiva venida. Así dice San Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Y entonces se revelará el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con el esplendor de su parusía. De aquí se deduce que el impedimento es de naturaleza preternatural, porque es más fuerte que el misterio de iniquidad, que también lo es, como lo atestigua San Pablo cuando dice a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 12. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los que dominan este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en los espacios celestes. Pero así como el misterio de iniquidad no se identifica con Satanás, aunque estén muy vinculados, así tampoco el impedimento es Jesucristo, aunque actúe bajo su gobierno y en su misma dirección. El impedimento, por lo tanto, no tiene una definición precisa. Parece difícil que se configure como un individuo, puesto que está actuando desde los comienzos de la Iglesia y lo seguirá haciendo hasta el final de la historia. Sin embargo, tampoco se puede decir que no se encarne en personas, fuerzas o instituciones concretas. Podría decirse, permaneciendo dentro de la generalidad con que lo describe San Pablo, que el catejón es el poder de Dios que impulsa la predicación del Evangelio y la lucha contra el mal encarnado en agentes humanos, diversos según los tiempos, en orden a asegurar la realización del plan de Dios en los tiempos que Él tiene previsto para la manifestación gloriosa de su Hijo, al final de la historia, como culminación de la obra de la redención. Para terminar esta ponencia, nos toca decir algo sobre las características de la segunda venida del Señor. Para empezar, hay que decir que esta segunda venida no será como la primera, cuando el Verbo se hizo hombre en la humildad de la carne. Cuando el Señor venga al final de los tiempos, lo hará en gloria y majestad y visiblemente revestido de poder regio, como ya lo había profetizado el profeta Daniel, en el capítulo 7, versículos 13 al 14. Y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano, y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. El Apocalipsis describe el cumplimiento de esta profecía al final de los tiempos de la siguiente manera. Capítulo 19, versículos 11 al 16. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Veraz. Él juzga y combate con justicia. Sus ojos son como una llama ardiente y su cabeza está cubierta de numerosas diademas. Lleva escrito un nombre que solamente él conoce y está vestido con un manto teñido de sangre. Su nombre es la Palabra de Dios. Lo siguen los ejércitos celestiales, vestidos con lino fino de blancura inmaculada y montados en caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir a los pueblos paganos. Él los regirá con un cetro de hierro y pisará los racimos en la cuba de la ardiente ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo lleva escrito este nombre: Rey de los Reyes
y Señor de los señores. Y el mismo Señor lo había anunciado cuando, hablando en parábolas, se refirió a su parusía con estas palabras, que tomo del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 32. Cuando el Hijo del Hombre vuelva en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará sobre su trono de gloria, y todas las naciones serán congregadas delante de él, y separará a los hombres unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Los ángeles serán el cortejo triunfal de su regreso, y hasta el cosmos se conmoverá en su presencia. Muchos son los textos que mencionan este hecho, como por ejemplo la explicación de la parábola de la cizaña, cuando Jesucristo dice que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y éstos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. No fue esta una sentencia aislada del Señor. La leemos también en otras partes del Evangelio. Por ejemplo, esta otra que culmina su descripción de las condiciones para seguirlo. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles. Y, para culminar, para no extender esta lista de citas, que podría ser mucho más larga, está el texto de la carta de San Judas, versículos 14 y 15. He aquí que el Señor viene con sus miríadas de santos para juzgar a todos y condenar a los impíos por las maldades que cometieron, y a los pecadores por las palabras insolentes que profirieron contra él. Pero la segunda venida del Señor no solo será gloriosa, sino también definitiva. La parusía de nuestro Señor será la culminación irrevocable de la obra de la redención. No habrá que esperar, más allá de ella, alguna otra intervención divina, porque con ella Dios habrá puesto término final y permanente a su obra. Habría que discutir aquí la ardua cuestión del milenarismo en relación con la interpretación del capítulo 20 del Apocalipsis. Pero este tema será tratado más detenidamente en otra ponencia dentro de este presente ciclo. Sin adentrarnos entonces en el misterioso reinado de 1000 años del que habla el capítulo 20 del Apocalipsis, digamos que con su segunda venida, Jesucristo no terminará una obra inconclusa. A la redención por él adquirida con su muerte y resurrección no le falta nada en cuanto a su eficacia y compleción. La parusía no le aporta nada nuevo en este sentido. Pero sí será la manifestación visible, triunfante y universal de la victoria de Dios sobre la impiedad del hombre y su pecado. Con ella todo queda al descubierto, y la obra de Dios alcanzará su último estadio definitivo. Los malvados proclamarán por toda la eternidad la justicia de Dios, y los justos gozarán para siempre de la bienaventuranza eterna, proclamando en su dicha la infinita bondad de Dios y su insondable sabiduría. En tercer lugar, hay que decir que la segunda venida del Señor será evidente. Jesucristo lo dijo al representar gráficamente su parusía con la imagen del relámpago que brilla de oriente a occidente, y la del cadáver donde se juntan los buitres. Así leemos en el capítulo 24 de San Mateo, versículos 27 y 28. Así como el relámpago parte del oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, pues donde hay un cadáver, allí se juntan los buitres. Por esto, no habrá que escuchar a los falsos profetas, que tratarán de convencer a los hombres de la presencia del Mesías, incluso obrando prodigios y grandes signos. No hará falta que nadie lo señale. Se dejará ver por sí mismo, de manera clara, y por todos, no importa la distancia espacial en la que se encuentren. Cuando Cristo se haga presente en su segunda venida, por lo tanto, no habrá dudas sobre el hecho. No se presentará bajo algún velo que permita dudar de si realmente Cristo viene.
Así como un cadáver perdido en el desierto no puede pasar desapercibido, pues lo descubre pronto el vuelo en torno suyo de los buitres, así también el día del juicio, los justos verán con alegría la venida de Cristo, y acudirán a su encuentro de todas partes de la tierra en rapidísimo vuelo. Con el texto citado, no se compara por consiguiente a Cristo con el cadáver, ni a los justos con los buitres, sino una situación con otra. La cuarta característica de la parucía es que al final de los tiempos el Señor se aparecerá de repente. Así lo dijo el mismo Jesucristo. Tengan cuidado y estén prevenidos, porque no saben cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna a cada uno su tarea y recomienda al portero que permanezca en vela. Estén prevenidos entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Y esto que les digo a ustedes, lo digo a todos. Estén prevenidos. Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículos 33 al 37. Y lo mismo repite San Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los dolores del parto sobre una mujer embarazada, y nadie podrá escapar. Así como en otras visitas divinas a la maldad humana para ponerle fin fue repentina, así será la segunda venida del Señor al final de los tiempos, en medio de la gran apostasía y el impío reinado del Anticristo. Cuando Dios puso fin a la iniquidad de los hombres en tiempos de Noé, envió repentinamente el diluvio. De la misma manera sucederá al final de los tiempos, como lo dijo el Señor en el capítulo 17 de San Lucas, versículos 26 y 27. En los días del Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio que los hizo morir a todos. La destrucción repentina de Sodoma y Gomorra también fue figura anticipada de la destrucción del reinado del Anticristo, que será vencido repentinamente en el instante en que el Señor vuelva. En el mismo capítulo de San Lucas, versículos 28 al 30. Sucederá como en tiempos de Lot. Se comía y se bebía, se compraba y se vendía, se plantaba y se construía. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y de azufre que los hizo morir a todos. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. El Señor vendrá al final de los tiempos repentinamente entonces. Pero se habrán dado avisos suficientes para que los hombres no fueran tomados de improviso, lo cual muestra a la vez la misericordia de Dios y la enorme testarudez humana. Los hombres no verán las señales, aunque Dios exhortó vivamente a la vigilancia y a estar preparados. Es cierto, como vimos, que los signos precursores de la parucía no son fáciles de discernir. El lenguaje de las profecías apocalípticas es oscuro. Pero es así solo al principio. En la medida en que le prestamos atención y tratamos de escudriñarlo, se va haciendo más claro. Este ejercicio de fe sabe encontrar entonces una advertencia simple, donde el que no cree no ve nada. Esto significa que la parucía no vendrá repentinamente si esto significa una voluntad divina de sorprender al hombre aunque esté atento y vigilante. Aunque no sepamos ni el día ni la hora, se nos dieron señales que en la fe pueden ser suficientemente conocidas como para permanecer vigilantes, y que el día del Señor no nos sorprenda como un ladrón. Si la segunda venida del Señor es repentina, entonces,
lo es sobre todo por la falta de fe de los hombres, que no sabrán discernir los signos que la anuncian. Pero además de gloriosa y definitiva, repentina y evidente, la parusía será terrible. Esta es su quinta característica. Lo será no solo por los eventos y pruebas que la precederán, sino también por el marco mismo en que se producirá. En el Evangelio, la venida última de Jesús será acompañada de grandes perturbaciones cósmicas y signos en el cielo. Los ángeles formarán el coro triunfal del Señor y cumplirán su misión de reunir a los hombres para el juicio al sonido de la trompeta que marcará la llegada de la última hora. Pero lo que tenga de terrible, también lo tendrá de jubiloso. Y es en razón de este carácter que anhelamos con ansias la segunda venida del Señor. La perspectiva de su parusía no debe traducirse en nuestras almas en sentimientos de terror y angustia, porque su venida, aunque terrible, será manifestación divina de la victoria de Cristo sobre el pecado. La destrucción del mal y la consumación de la obra redentora de Jesucristo no puede ser sino objeto de gozo y acción de gracias. La esperanza que tensa nuestras vidas en anhelo de su segunda venida no puede cambiarse por sentimientos de inquietud y desasosiego. El mismo juicio que condenará a los impíos y que debe ser temido por ellos, coronará los méritos de los justos. Y no sólo por el beneficio que ello signifique para cada uno es que los hombres de fe deben alegrarse y esperar con ansias la segunda venida de Jesucristo, sino por el mismo, porque el alma que ama a Dios se alegra por su gloria. Sexta característica. La parusía también tendrá carácter de juicio. Así lo dice San Mateo en el capítulo 24 de su Evangelio, versículo 29. Enseguida, después de la calamidad de aquellos tiempos, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos se perturbarán. Las imágenes de cataclismos cósmicos no son una novedad en el género apocalíptico profético. Los profetas del Antiguo Testamento han hecho uso profuso de ellas para describir las grandes intervenciones de la justicia divina. ¿Se trata de hechos que sucederán literalmente tal como se los describe, o son simples imágenes que revelan el carácter judicial de la parusía? Las respuestas se encuentran divididas. Los antiguos se inclinaron más hacia una interpretación literal. Los modernos, en cambio, prefieren una exégesis metafórica o simbólica. De todos modos, algo es seguro: la parusía será una intervención extraordinaria del poder de Dios al fin del mundo. La misma imagen del cadáver que reúne a los buitres podría ser entendida también en este sentido. Los buitres, según esta nueva interpretación, representan, al igual que las anteriores perturbaciones cósmicas, el ropaje externo y terrible con que Cristo se manifestará en su parusía. El cadáver, por su parte, representa a los pecadores muertos a la vida de la gracia. Así, al final de los tiempos, cuando el Señor venga por segunda vez, donde quiera que haya en la tierra algún pecador, allí se manifestarán los terribles fenómenos que anunciarán la proximidad del juez que viene a pronunciar su sentencia de condenación. Donde hay un cadáver, por lo tanto, se reunirán los buitres, es decir, donde hay un pecador, allí se manifestará Cristo como juez en su segunda venida. Es cierto entonces que para los malvados la parusía será terrible. Pero no hay que interpretar la segunda venida del Señor solo como juicio de condenación, porque no solo será terrible, sino también gozosa para los justos. Jesucristo mismo lo dijo explícitamente, por ejemplo, en el capítulo 25 de San Mateo. Cuando el Señor venga, por lo tanto, se hará justicia. Buenos y malos serán separados, como lo anunciaba la parábola del trigo y la cizaña, y tendrá lugar la justa remuneración y retribución
de unos y otros. Séptima característica. La parusía tendrá carácter de guerra. Los malos serán destruidos. El fin del mundo no será, por lo tanto, un momento de pacífica retribución justa. El mal será acabado. El libro del Apocalipsis presenta esta guerra final como una batalla liberada contra Gog y Magog. Así dice el texto. Cuando se cumplan esos 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá para seducir a los pueblos que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número será tan grande como las arenas del mar, y marcharán sobre toda la extensión de la tierra para rodear el campamento de los santos, la ciudad muy amada. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá. El diablo, que los había seducido, será arrojado al estanque de azufre ardiente, donde están también la bestia y el falso profeta. Allí serán torturados día y noche por los siglos de los siglos. Capítulo 20, versículos 7 al 10. Gog y Magog es una alusión veterotestamentaria. Ezequiel describe el trabajo de Gog, príncipe de Mosoc y Tubal, que crea un terrible ejército y reúne como aliados a Persia, Etiopía, Gomer, Togarma y Put. Después de muchos preparativos, asediarán Palestina, con el fin de aniquilar al pueblo de Dios. Sin embargo, Yahvé peleará con los suyos y destruirá vergonzosamente los ejércitos aliados. Israel será el Señor del mundo. Así lo describe el profeta Ezequiel en los capítulos 38 y 39 de su libro. A la luz de esta profecía, puede considerarse a Gog como presagio de las grandes derrotas que sufrirán los enemigos del pueblo de Dios. Pero mientras Gog es una persona, un príncipe, Magog es el nombre de su tierra. Es una región que está junto a las costas del Mar Negro. Aunque el libro del Apocalipsis parece decir que Magog es también una persona, sin embargo, puede entenderse de un ejército al servicio de lo que representa Gog. San Juan ve en lo que hizo Gog y su ejército un presagio de lo que sucederá en los tiempos finales. Hacia el fin de los siglos, una horda salvaje e imprecisable se aprestará para destrozar la esencia y la existencia de la Iglesia Católica. Pero lo hará en vano, porque su derrota será repentina. Serán consumidos por un fuego que bajará repentinamente del cielo y pondrá fin rápidamente a sus intentos destructores. Pero esta derrota no será todo. Satanás, el peor enemigo de Dios y de su obra, que pretendía ser príncipe y señor del mundo, será castigado definitivamente y será arrojado al infierno, de donde no saldrá más. La historia de los hombres se habrá así concluido. Solo permanecerá la iglesia triunfante de los santos en el cielo. En fin, octava característica, la derrota de los malos es a la vez la victoria de los justos. Por eso San Lucas pone en su Evangelio estas palabras de aliento en labios del Señor. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. La parusía será un bien y un consuelo para los que se habrán mantenido fieles a Dios. De aquí la imagen del banquete de bodas del Cordero con la Iglesia, su esposa, al que serán invitados los buenos y gozarán del banquete para representar el gran día de la segunda venida de Jesús. Vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Pongo término así a la presente ponencia. Sin duda, muchos temas quedan por tratar y de los abordados muchas cosas más podrían decirse, pero es necesario poner un punto final.
Retomo entonces, para concluir, una idea del comienzo. Estamos más o menos acostumbrados a reflexionar sobre las postrimerías del hombre en su dimensión individual. Pero la Sagrada Escritura presta más atención a la dimensión universal de las postrimerías. Los apóstoles dirigen nuestros pensamientos a la venida de Cristo mucho más que a nuestra propia muerte, que, siendo totalmente cierta en cuanto al hecho, se presta a una consideración más conmovedora e influyente. A pesar de ello, los apóstoles insisten en la llegada de Cristo. Y es por eso que nosotros, siguiendo el mandato de Cristo, pedimos continuamente que venga a nosotros su reino. El último libro de la Biblia se cierra con esta sugestiva afirmación: Sí, volveré pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. El texto sagrado acaba con la expresión de este anhelo que debe invadir permanentemente nuestras almas y transformarse en petición permanente en nuestras oraciones. El Señor vendrá. Él no solamente es el que era y el que viene, sino también el que vendrá. El tiempo pasa y la figura de este mundo se desvanece. Aferrarse a él sin aspirar al mundo futuro, que cuando venga no pasará jamás, sería una gran insensatez. Sería oscurecer la esperanza que nos impulsa a alcanzar esa meta que viene hacia nosotros, pero que aún no poseemos. Este mundo de repente se rasgará en dos, y se desvanecerá, y aparecerá nuestro Señor. Y esa aparición será para los fieles una comunión personal con Él. Él nos mirará y nosotros lo miraremos. Así lo dicen abundantemente los textos de la Escritura. Baste citar este solo pasaje como muestra, tomado de la carta del Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 64. Desde este momento verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Y así como lo veremos, Él también nos verá, porque vendrá a juzgar, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículos 10 al 12. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, pues está escrito: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua ensalzará a Dios. De manera que cada uno de nosotros ha de dar a Dios cuenta de sí mismo. Nuestro encuentro con el Señor en su parusía será tan repentino como personal. Por eso hay que preparar ese encuentro, no solo con una expectación vigilante, sino amando su segunda venida, es decir, estrechando desde ya vínculos de unión con el Señor. Y es en el culto, en la vida de piedad y en la celebración del misterio de Dios donde encontramos los medios morales y místicos para, uniéndonos a Dios, prepararnos para su segunda venida. Para disponernos convenientemente al encuentro con Dios al final de la historia humana, por lo tanto, debemos comenzar por el encuentro con Él a través del culto y la oración ya desde ahora. La participación en el culto, particularmente en la misa, se transformará así para nosotros en un salir al encuentro del Señor que viene, suspirando para que esa venida se realice cuanto antes. El cardenal Newman lo expresó bellamente. Cuando nos arrodillamos para orar en privado, pensemos: así me arrodillaré un día ante sus mismos pies con mi cuerpo y sangre. Vengo a confesarle a Él mi pecado ahora, para que me lo perdone entonces. Así también, cuando venimos a la iglesia, digamos: vendrá el día en que veré a Cristo rodeado por sus santos ángeles. Seré llevado en medio de esa santa compañía en la que todo será puro y luminoso. Vengo entonces para animarme a una visión que es temible y que solamente la gozarán los que no sean consumidos por ella. Vengo pues a la iglesia porque soy heredero del cielo. Es mi deseo y mi esperanza tomar posesión algún día de mi herencia. El Señor, pues, vendrá,
y debemos estar preparados para ese día. No solo estando atentos a las señales que anuncian su inminente llegada, sino deseando y anhelando que Él venga. Ven, Señor Jesús.